Pues buenas tardes a todos. Hoy iniciamos otra sesión de... Esto un poquito para atrás. Espérate. Sí. Bueno, no, es que ya está aceptado, claro, ¿no? Una nueva sesión de este ciclo de Hondos Caminos del Flamenco, ya en su tercera edición. Agradecer, por supuesto, la decidida voluntad de la Fundación Unicaja, ¿no?, para llevar a cabo un proyecto en torno al flamenco, los conciertos, la divulgación, desde una perspectiva ciertamente diferente, ¿no?, tan íntima como es la que acompaña, digamos, en este patio del Museo de Arte y Costumbres Populares. Agradecer, por tanto, a toda la Fundación, desde José María Luna, por supuesto todo el equipo, Gemma, Noelia, Aida, por supuesto Mariano Vergara, que hoy nos acompaña, sin el que no sería posible la celebración de este ciclo. Y bueno, es un ciclo que, digamos, que aúna, por una parte, digamos, la vertiente más performativa del flamenco, los conciertos y demás, y la otra, de vez en cuando así, una actividad más divulgativa, ¿no? En este caso, este año se cumplía, yo no soy muy dado a las conmemoraciones y demás, pero como el flamenco es un arte mayor que se nutre tanto de las primeras figuras como de aquellas que a lo mejor están en otra escala en la jerarquía flamenca de su momento, pero que la suma de todos esos valores es la que contribuye a comprender la enorme riqueza del flamenco. Pues, como digo, este año se cumplía el 150 aniversario del nacimiento de Sebastián Muñoz del Pena, cantador de Álora, fundamental para muchos aficionados, entre los que nos contamos. Y la verdad es que cuando pensé hacer este tipo de actividad a medio camino entre la audición, más conversación que conferencia, que la he hecho en otras ocasiones en Madrid y demás, recuerdo una que hice con Miguel Poveda y otra con Israel Fernández, porque me interesa mucho el punto de vista de los artistas respecto a sus compañeros de otras épocas. Pero, como digo, aquí lo que realmente me pedía el cuerpo era establecer una conversación casi sin poder mirarnos a los ojos, ¿verdad, Ramón? con mi compañero queridísimo Ramón Soler, que es, sin lugar a duda, uno de los grandes divulgadores e investigadores de los flamencos. Tiene en su haber algunos de los títulos más fundamentales de la bibliografía flamenca, tanto de los artistas del pasado, remoto en ocasiones, como de los actuales, ¿no? Porque esa es la manera más sana de entender el flamenco, ¿no? En un diálogo entre pasado, presente y futuro, ¿no? Como música de creación. Entonces, bueno, la idea es escuchar algunos de los cantes de Sebastián. Él ya iremos comentando, pero digamos, a modo así de introducción, para que tengan unas cuantas pistas. Él fue un cantador muy de su época. Él nació en 1876, murió en Málaga en 1956, y digamos que es un cantador fruto, digamos, de la época de los cafés cantantes, ese tipo de espacios donde había música flamenca, pero también había de otros géneros, y donde había un periodo muy fértil, ¿no?, musicalmente hablando, en el que muchos de los estilos estaban desarrollando, algunos incluso estaban naciendo en ese momento, y él participó, digamos, de toda esa escena musical, ¿no? Sin ser primera figura, pero sí ha sido un grandísimo continuador y de figuras como Chacón, como La Trini, como, en fin, como tantos otros, ¿no?, que convivieron con él. Entonces lo que vamos a hacer es escuchar algunos de sus cantes. Él grabó 20 cantes para la compañía, digamos, más importante de la época, que era lo que luego ha sido EMI, en su momento fue Gramofón, que vinieron aquí con sus ingenieros, digamos, que lo mismo viajaban a la India o iban a Londres o a París, vinieron a España e iban haciendo viajes selectivos en los que iban eligiendo a quién grabar, ¿no? Y entre ellos grabaron a Sebastián en 1908 y le grabaron 20 discos como este, discos monofaciales de una sola cara, que bueno, si tienen curiosidad, yo se lo puedo pasar con mucho cuidadito, cogiéndolo por el exterior, no tengan miedo.
Esos eran los discos de 25 centímetros que apenas tenían pues, una grabación de unos 2 minutos y medio por cara, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar la palabra un poco a Ramón, que también exprese un poco, digamos, sus sensaciones más así un poco preliminares en torno al personaje y luego nos adentramos ya en la música, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues ante todo muchas gracias para la Fundación Unicaja y a Mariano Vergara, su presidente, y a Carlos Martín por haber contado una vez más conmigo. Y bueno, cuando me propuso Carlos hablar del Pena, bueno, es doble efeméride, ¿no? Porque hace 70 años además de su fallecimiento, murió en el 56 en Málaga. Y bueno, Sebastián Muñoz Belvedere, que era de Álora, nació en Álora en 1876, es, como bien ha dicho Carlos, un cantaor, no una primera figura, pero un cantaor bastante bueno, creativo en algunos aspectos también, veremos algunas de sus creaciones, y continuador de, como ha dicho Carlos antes, de Chacón, de la Trini, de Juan Breva y de algunos cantaores de su pueblo, ¿no? Que los comentaremos. Sí. Vamos a escuchar, porque muchos de los que hay aquí sí han escuchado al Pena porque están acostumbrados a escuchar discografía antigua, quizá otros no estén acostumbrados. Vamos a escuchar a un cantaor antiguo, en el doble sentido de la palabra. Antiguo porque una grabación que tiene 118 años, ya es antigua, pero ya es una estética antigua. Algunos contemporáneos suyos, como podían ser Chacón o La Niña de los Peines, Manuel Torres, ya tienen una concepción del cante mucho más acorde a los gustos actuales. Y de hecho son referencia todavía yo creo que del casi el 100% de los cantadores. ¿Quién no ha hecho una malagueña Chacón, unos tangos de La Niña de los Peines, o una petenera de Pastora, o una seguirilla de Manuel Torres? Entonces son cantadores que están, digamos, en los cimientos del cante moderno. Sebastián se quedó un poco más atrás. Lo que pasa es que es también cantador de grandes aficionados, porque hay grandes tesoritos ahí que escuchar. Entonces vamos a escuchar una voz remota, o terremota. Y vamos a escucharlo, yo creo, con atención. El otro día en un acto que estuve me comentó el dueño de la librería Isla Negra una anécdota que esta mañana me acordé. Digo, pues mira, no viene mal para ilustrar esto. Que le propusieron, él era fotógrafo antes de librero, y le propusieron el regalo de cualquier fotógrafo, fotografiar 1200 cuadros del Prado. Entonces, eso es, vamos, sentarte delante de esos cuadros tú solo, con un equipo, a mirar aquello. Pues yo creo que a mí me pasó con Carlos un poco eso cuando me propuso hacer los libros que él dirigió sobre don Antonio Chacón, sobre Manuel Torres y Tomás Pavón. Era enfrentarte uno solo a esos monstruos del cante y sin prejuicio y en la intimidad. Es un concepto de escuchar distinto al que se suele tener. A ver si hoy somos capaces de tener ese concepto de escucha, sin prejuicio ninguno. Vamos a escuchar una voz muy antigua y a ver qué nos dice, ¿no? Enfrentarnos como si estuviéramos delante de las meninas, nosotros solos. Pues vamos a ver un poco cómo suena esto. Es muy importante lo que comenta Ramón, porque es el poder acercarse al fenómeno flamenco con una mirada contemplando el contexto histórico. Es decir, es que el flamenco es un fenómeno musical de 200 años que ha atravesado muy distintas estéticas y podemos decir que muchos de los flamencos de hoy observan el flamenco de ayer sin entenderlo, de la misma manera que, lógicamente, los flamencos de entonces no entenderían muchas de las cosas que han sucedido, pero en eso consiste el viaje. Es una música de creación. Así que vamos a ello. Vamos a alternar todo tipo de tecnología. Ahí tenemos un altavoz inalámbrico, así que vamos a empezar con esas malagueñas de Juan Breva. Los vamos a ir escuchándolo de dos en dos y así hacemos más dinámica la escucha y los comentarios. Bueno, ahí están las letras para que se puedan seguir. Salmo número 1. Yeah.
Bueno, ahora vamos a escuchar las tarantas del Pena. Ahí pone malagueña la Trini y vamos a escuchar las tarantas del Pena. Taranta por fuera. Vamos a ver, niño. Vamos a ver, Gracias. Que lo pongo delante de Dios. Ciento 50 vecinos. Que lo pongo delante de Dios. Y es mentira lo que yo digo. Que a mí me camino y de Dios. Que yo no te lo digo. Ahora hace la misma música con otra letra, hace ahora a continuación. Vamos allá con la otra. Vamos allá, Rita. Vamos allá, Juancito. Los buenos tocares. Eso es. Aquí se toca la guitarra. Vamos allá, Pena. Dale curar tu pena. Y tu pena llorando. Dale curar tu pena. Y siempre procurando que nadie te ría de ella. Y aunque te esté ahogando. Bueno, ahí hemos podido percibir varias cosas, pero yo por lanzar la primera, Sí. Si se han dado cuenta, el carácter tan de inmediatez que tiene las grabaciones, es decir, no tiene ese carácter de solemnidad con la que el músico entra en el estudio, es consciente de la repercusión que va a tener esa muestra sonora para el resto de su carrera. En aquella época, para lo bueno y lo malo, los artistas grababan de una manera mucho más informal de lo que podíamos pensar, ¿no? Por eso ese ambiente está más cercano al del flamenco en directo que se estaba celebrando en esos años que lo que era generalmente un flamenco de estudio, ¿no? Y bueno, en estas primeras grabaciones vamos a hacer una muestra malagueña bastante interesante, ¿no, Ramón? A ver Sí. Hemos escuchado malagueña de Juan Breva, vamos, lo de Sombra que me amedrantaba, Sí. que no la grabó esa letra, no la grabó Juan Breva, No. que lo de Se siembra y vuelve a nacer, ¿no? Sí. Y vuelve a hacer otra más y luego hace otro cante, el tercero, y me voy a poner la gafa. Este último día acaba de salir, es lo mismo que Sí. hacía la niña, los peines Sí. de mis ojitos, son canales, todo Sí. eso, un fandango así muy una letra que Fernando de Triana dice que la cantaba la Peñaranda. Sí.
Y luego hemos escuchado unas tarantas muy curiosas. Sí, es que un por curioso, desgracia, están como ahí, a un camino entre malagueña, intermedio. sí, Sí, que por desgracia ese cante casi no se hace hoy en día. sí, es verdad. Yo lo he escuchado muy pocas veces en Sí, directo. sí. Y Ah, es un cante para que, por ejemplo, en concursos como La Unión, Linares y demás, Sí, sí, sí. de tarantas deberían de poner porque tiene gran belleza. La Niña de los Peines también lo tiene grabado con la primera de las letras. Y otros cantadores también, ¿no? El Chata de Vicálvaro. Es que en aquella época, digamos, había una riqueza cromática, digamos, entre esos cantes que estaban, digamos, a medio camino, por ejemplo, la taranta, la malagueña, que se alternaba bastante, digamos, Sí. las distintas gamas de color que había entre esos No cantes, ¿no? no estaban tan definidos. Tan ¿no? delimitados. No estaba, y en relación con lo que cuenta Carlos de la inmediatez, es que es curioso porque el género flamenco es de los pocos géneros musicales que si escuchamos una grabación se jalea al músico. En géneros tan cercanos, por ejemplo, como la copla andaluza, eso no suele ocurrir. Venga, Concha, imagínate una grabación de Concha Piqué. Venga, Doña Concha. Y te pegan 4 galletas, Doña Concha, ¿no? Entonces, acuérdate de las paellas que comía en... Y aquí se dice, échame una botellita de vino, no sé qué, no sé cuánto. Ahí. Y eso es de los pocos géneros musicales del mundo en los que ocurre. Ni siquiera, por ejemplo, un género tan racial como el blues. Sí. Tampoco. En el rebético griego sí ocurre. Sí ocurre. Sí. Muy poco. Hay un estudio muy interesante de Alberto López Conejero sobre la música del Oriente del Mediterráneo, y de pasada habla de eso. Y me llamó la atención, digo, bueno, es aplicable en el flamenco. Y tan de hecho es así que estas grabaciones, como no podía ser de otra forma, se hacían en el momento, que hoy cuando se va a grabar un disco y en grabar una soleá echan 20 días, corta la plaqueta, todo, pues luego o una bulería, luego te meten en una pista a los jaleos. Es importante, el flamenco incluso tan perfeccionado como se tiene en día, ese carácter cercano de la inmediatez, de los jaleos, de lo que es el patio vecino, por así decirlo, está, oye, pues, ole tú, acuérdate de tu madre, no sé qué. Cualquier jaleo, incluso hoy en día te puede meter una pista dedicada solamente a los jaleos, que lo hacen ya, sí, por supuesto, después de tener la grabación, pero para darle ese carácter de inmediato. El flamenco eso lo tiene. Sí, algunos discos por el crédito, los créditos, sí, los jaleos, sí, fulano sí, de claro, todo, exactamente. Porque además los jaleos tienen distintas funciones, no solo también está la de ir predisponiendo al artista, no solo celebrar lo que está haciendo, sino también crear ese ambiente, claro, ¿no? Ese soporte, Camarón, ese soporte vamos anímico. A cantar como cantan los gitanos, claro. Se escucha en el principio de los discos. Hay que decir que Sebastián grabó estos 20 cantes, los grabó del tirón en el mismo día. O sea, que se dice pronto. Ahora vamos a pasar a la malagueña de la Trini, que hace una versión extraordinaria. Además, muy fiel, digamos, lo más fiel, sin haber conocido cómo era el cante de la Trini, porque desgraciadamente no tenemos sus muestras de su voz, pero sí parece, por varios indicios, que este cante de Sebastián, junto con lo de Paca Aguilera y algunos más, que es, digamos, lo que más se podría acercar al original. En este caso lo vamos a escuchar directamente en el gramófono para ir alternando un poco. Entonces, el MP3 hay que darle cuerda. Bueno, el Pena sí conoció a la Trini, porque la Trini murió en los años 30. Era un poco mayor que él, unos 8 o 9 años mayor que él, pero murió en los años 30. O sea que él trabajó y escuchó mucho a la Trini, claro, lógicamente. Hay que aclarar que los discos en este periodo no giraban a 78, como sí se estableció luego como velocidad estándar. Entonces, cuando se han reproducido generalmente estos discos, por eso sonaban demasiado acelerados. Y era porque no estaban reproducidos a la velocidad adecuada. Malagueña de la Trini por el Pena. ¡Vaya, prima! ¡Hola, los buenos cantores! Gracias. Vamos a ver qué pasa. Regalo
solía el pena templarse para los cantes intermedios. Antes lo hemos escuchado y ahora, otra vez se templa. Ay, haciendo por olvidarte. Yo creí que adelantaría. Ay, haciendo por olvidarte. Cuando pasaron 3 días, como un loco fui a buscarte. Así se canta. Ay, porque ni el sueño podía. Vale, así se canta bien. Eso iba a comentar. Joaquín Rodríguez. No, dilo. No, Joaquín Rodríguez, el hijo del ciego, un Sí. tocador antiguo que tocó a otros cantadores como el Mochuelo, sí. y a La Rubia y algunos más. Bueno, este es un disco de doble cara, ya es una reedición. Hay que decir que a pesar de, digamos, no sé, esas 5 figuras fundamentales o 10 figuras, pero la compañía le grabó, digamos, con profusión y además se reeditaron sus grabaciones para el mercado nacional e internacional, porque los discos se vendieron en América. Entonces, estos discos ya es una edición posterior a esos monofaciales. Estos ya eran de doble cara y en este caso pues vamos a escuchar el otro cante que viene a continuación, que es La malagueña de Chacón. Malagueña de Chacón por el pena. Vamos allá, los buenos cantores. Que tiene por mi porque viene el lío que tiene por mi persona martirio de tu cuerpo y te está matando y yo pasando tormento. Vamos allá, los buenos pescadores. Vamos allá, Joaquinillo, los buenos tocadores. Ya. Ay, luto por día de pobre. Ay, el día que tú te mueras. Ay, luto por día me pondré. Pero quien tú seas por tu lado se te llamaré. Llorando con amargura. Buenos cantores, muy bien, bonita.
No, en penita. Lo del pena era porque decían, ¿con qué pena canta este niño? ¿No? O cuando cantaba allí en su pueblo, ¿con qué pena canta? ¿No? Bueno, luego tuvo un hijo, José Martín, José Muñoz Martín, que era el pena hijo, cantaba, y guitarrista también. Bueno, pues aquí hemos escuchado, como decía, además, lo bueno de estos discos, además, que se anunciaban lo que iban a decir. Malagueña de fulano por Mengano, malagueña de la Trini por el pena. A esos dos malagueñas, la misma música de la Trini, con dos letras clásicas que presumiblemente cantaba Trinidad Navarro Carrillo, ¿no? La gran cantadora malagueña. Y luego ha hecho, pues, de Chacón. Lo de Chacón, hace esa malagueña de Chacón, que la primera es una letra, digamos, clásica de Chacón. Clásica, prototípica, y luego la segunda, ¿no? Que ya, digamos, modernamente ha estado atribuida más a esa malagueña de Joaquín Tabaco, ¿no? Exactamente, sí. Que se tiene, ¿no? Más reconocida, ¿no? Sí, digamos, esto, claro, lo de los títulos de la discografía antigua siempre hay que tener cierto cuidado porque muchas veces no son exactos. Entonces, ahora decíais malagueñas de Chacón. Claro, la primera es un cante clásico de Chacón, como ha dicho Carlos, lo mismo estilo de eso de aquella campana triste, ¿no? Y a dar grito me ponía, el mismo esquema musical. Pero la segunda ya es de un cantador de Álora, de Joaquín Tabaco, que era Joaquín Aranda Hidalgo, y era un cantador algo mayor que el Pena y amigo del Pena. Y seguramente el Pena aprendió la malagueña de este Joaquín Tabaco. Le decían así porque el padre se dedicaba al contrabando con Gibraltar del tabaco, claro. Y entonces, pues, es un cantador que tuvo cierto recorrido en los cafés cantantes de Málaga, Sevilla, Madrid. No, a Madrid lo intentó llevar también. Sí, yo creo que en el Café de la Bolsa. Estuvo un tiempo, pero no tuvo mucho éxito y regresaron, ¿no? Se regresó y se puso ahí en la cosa en la hidroeléctrica se llama el Chor. Y bueno, pues un cantador, se le atribuye esa malagueña, yo creo, por los viejos de la gente de la Peña Juan Breva, como Diego el Perote, que llegaría a conocerlo, diría, pues esta es malagueña de Joaquín Tabaco, porque no dejó grabación ni nada. Sí, bueno, es el inestable terreno de las atribuciones. Claro, eso es muy complicado. Sí. Bueno, pues vamos a ir terminando las malagueñas, ¿no? Tenemos ahora unas malagueñas del Perote, precisamente, que es prácticamente un caso singular, porque en la discografía antigua prácticamente no hay ninguna atribución a Juan Trujillo, a Juan Trujillo, cantador de Álora, ¿no? Vamos allá. Ahora ya pasamos al otro canal. La otra malagueña Saltatela, ¿no? La otra. Sí. Como era la de Baldomero Pacheco. Bueno, cantadores, aquí valiente, anda con él. Llevamos la mitad de la traducción y llevamos media hora.
continuación, y con esto cerramos las malagueñas, las que él tiene atribuidas a él, Joaquín Rodríguez. que ahora comentaremos. Porque andando yo me encuentro y tú la culpa En su época era un virtuoso. Sí, sí. Algo de vino, ¿no? A pedir. Bueno, esas cosas que vemos ahí al final, a la hora de digitalizarlas, porque todo esto lo he digitalizado en mi estudio, es realmente complejo, porque a nivel de dinámica, claro, esos jaleos finales ya te sitúan en unos niveles. Entonces, claro, si quieres ser coherente con la grabación original, claro, no puedes, digamos, elevar el nivel de otros tramos, porque entonces de alguna manera estás desvirtuando lo que era, digamos, las equivalencias lógicas, ¿no? Entonces, no es nada sencillo para mantenerlo, ¿no? Entonces, bueno, estas grabaciones son muy interesantes, Ramón, porque la primera, ¿no?, que hemos escuchado, la manera del perote, el primer estilo De Juan Trujillo. el perote, y el segundo es un fandango de cierre muy habitual en la época, ¿no? Porque Sí, pero Pepe de la Matrona lo tiene grabado y Sí. dice también malagueño del Sí. perote. Sí, ¿ah? sí, sí. Pero También. ya ritmo abandonado lo hace. Sí, pero también se conoce también a veces, también en la moderna flamencología un poco como fandango de la peza. Sí, también. Pero, en fin, y luego la otra grabación, comenta tú alguna cosa. Sí, bueno, las malagueñas del Pena, donde pone ahí, es muy curioso, ¿no? Porque, Sí. claro, las investigaciones y la tradición oral muchas veces y la nomenclatura de los discos forman un puzzle de difícil apaño, ¿no? Esto modernamente, cualquier aficionado Sí. medianamente informado dice que una malagueña de Baldomero Pacheco, un cantador también del siglo XIX que no llegó a grabar. Y esa primera denominación se hace en un disco que se hizo en el año 1964, auspiciado por la Peña Juan Breva, que es el Café de Chinita. Sí. Y lo graba El Niño de las Moras, hace una versión preciosa, El Niño de las Moras, del Palo, Sí. y hace esta misma letra y atribuye malagueña de Baldomero Pacheco. Y ahora aquí... Y así se quedó. Y así se quedó. Y ahora todo el mundo, la malagueña de Baldomero Pacheco. Y nos encontramos en la discografía antigua, digo, este hombre decía que era suya.
Claro, Y también puede decir, es mía lo mismo que es robar, como la malagueña de Joaquín Tabaco. Dice, Sí. bueno, la joya de otro me la pongo yo, ¿no? Sí, sí, pero que casualmente el resto de las atribuciones, más o menos, digamos, con cierta Sí. disonancia, pero digamos que la de Chacón es de Chacón, la de la Sí, Trini sí. la de la Trini, es decir, que, bueno, digamos que abre ahí la puerta Es muy al curioso debate. la malagueña esta del perote, esto, de tanto, digamos, son cantes muy camperos. Eso primero que ha hecho, Sí. de tanto llora por ti. Son cantes como de campo adelante, ¿no? De hecho, hay un cante de Ará que todavía canta el Bonela Padre, que tiene ya 94 años, el decano de los malagueños, y un cante de Ará que su comienzo es exactamente igual que esta malagueña. De Casarabonela a Álora está muy cerca. Son cantes de campo, cantes nada que ver luego con el concepto este del cante que te digo yo, tipo Manuel Torre, un cante compungido para adentro, sino más centrado, más sentimental. Esto es un cante, digamos, como más salvaje en el sentido de más campero, de campo abierto. Y más de proyectar la voz. Sí, de es decir, proyectar que, la voz. que era una técnica también vocal que era muy del 19. Es decir, cuando Sí. escuchamos las grabaciones, mejor que verlas, claro. Las del Tenaza, las del Mochuelo, Mira. todas tienen, Todo para adelante. dependiendo, digamos, de las características propias de cada uno, pero todas comparten un cierto nexo que es el de voz ciertamente poderosa, de alguna manera, de pecho, y que tienden a proyectar muy bien la voz, ¿no? Es decir, eso era algo que también, bueno, pues es una característica de esa época. Sí, como se canta la jota, ¿no? La jota Sí. es Un cante para adelante. Y un el cante flamenco, de poder. más moderno, digamos, otra concepción del cante es más metido para adentro, más compungido, ¿no? Y esa época, esa estética antigua era así. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a un cante... A otros tipos de cante. A otros tipos de cante. Ahora pasamos a la guajira, que precisamente además Sebastián estuvo en Cuba porque fue llamado a filas allí y digamos la guajira en esa época, finales del 19 y primera década del 20, aunque luego también se ha mantenido, pero en aquel momento, digamos, fue un cante que estuvo presente en muchas discografías y muchos cantadores la llevaron, ¿no? Y que es ciertamente interesante. Así que vamos a escuchar primero esta... Hay que decir, la guajira ya rompe la dinámica métrica de lo que hemos escuchado hasta ahora, que Sí, son claro, fandangos, claro. todos, los malagueñas, tarantas, todos son fandangos. Son 5 versos, se repite uno, o 4 y se repiten 2. La guajira está hecho en base a una décima espinela. Claro. Son de los pocos cantes que tiene flamenco que está hecho a base de espinela. Y aquí interpretado, vamos a ver. Vamos allá. La gira de pena. Vamos, relájame, Joaquín, ¿cómo te portas? Ven, 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 ahí, ¡Alejo! Mucha pena te falta. Mucha pena, mucha pena. Como buenos cantores. Madre. Los
comentamos o ponemos...? Sí, si quieres comentamos algo. Sí, es muy curiosa. Mira, escuchando ahora esta segunda... Bueno, la décima, además, en el flamenco es de las pocas estrofas que van con rima consonante, Sí. ¿no? Que en el flamenco es casi todo rima consonante. Sí. Y bueno, es muy particular. Y ahora, escuchando esta segunda letra, me he dado cuenta, claro, la primera parte de la segunda, quien canta espanta sus males y quien llora los hombres, es un refrán. Sí. Y es el mismo tipo de composición que se hace en la poesía de cancionero, que se coge un estribillo popular, un refrán y luego el poeta desarrolla eso con ese mismo, y es exactamente el mismo método. Coger un refrán, algo tradicional, y desarrollar esta letra, evidentemente, de un autor culto, y la anterior probablemente. Y ha desarrollado al mismo estilo que había en la poesía de cancionero, que más tarde también aparecen las décimas, ¿no? Como mismo encontramos en el punto guajiro, ¿no? Del que deriva en parte, ¿no? Y incluso también el acompañamiento guitarrístico. Vemos una técnica que no observamos en otras grabaciones, ¿no? Ese puntear, ¿no? De la guitarra y no tanto el rasgueo, ¿no? Como es tan propio del flamenco, ¿no? Bueno, es como sumergirnos, digamos, en un viaje en el tiempo, ¿no? Y acercarnos a una realidad musical que era la propia de ese momento, ¿no? Y en ese momento la guajira interpretada de esta manera era una pieza bastante importante, ¿no? Sí. Bueno, a continuación tenemos la chufla, ¿no? Que realmente es solo una bulería, lo que conocemos por una bulería. Es muy curioso escuchar con atención porque el toque no tiene nada que ver con el toque por bulería que conocemos nosotros hoy en día. Es otro toque, ahora comentaremos un poco lo del toque, que es una cosa indefinida y con muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Es la primera grabación, ¿no? Venga, vino. Bueno, es muy emocionante, la verdad, ver cómo un cante se estaba fraguando, ¿no? En ese momento, porque
prácticamente al año, a los pocos meses, Pastora graba su propia bulería, Garrido también graba Esta es la algo muy primera, similar. es la primera que se conozca, ¿no? Realmente esta versión está muy hermanada con la de Garrido, a mí Sí, me sí, recuerda mucho. mucho. Y bueno, la verdad es que es muy, muy interesante, insisto, sabiendo acercarse con esa mirada, ¿no? Digamos, con mirada histórica, ¿no? Ramón, ¿a ti qué te parece? No, es que además ya el título chufla. Es que esto era, Claro. la bulería era cante de chufla, cante de cachondeo, cante de baile. Y la forma, como nos damos cuenta, es una amalgama de cosas. Aquí hay un trocito de villancico, esto de a Belén tocan a fuego, canciones, luego cosas que luego van a ser soleares, Sí, o que sí. están emparentadas con las soleares, luego con las bulerías por solear. Y en otras grabaciones, fragmentos de canciones infantiles. O sea, la bulería no es más que un potaje muy grande donde confluyen muchas cosas. Con fragmentos muy cortos, con Sí. giros, guiños, Porque está para hecho para el provocar la comicidad, la hilaridad. Y el baile. Claro, y el baile. Y es muy importante el acompañamiento, como decía antes, porque si nos fijamos es casi una guajira rápida. Sí. Es una guajira rápida. Estaba muy cerca de la guajira porque estaba formándose. No sabemos cómo se tocaba esto unos pocos años antes. Tenemos esta primera grabación y eso es lo que hay. Luego las siguientes grabaciones ya el toque empieza a definirse un poquito más. Pero esta primera del Pena tiene la gracia de esto primitivo, ¿no? Muy, muy curioso, muy curioso. Sí. Y nada, y vamos terminando porque ya nos queda nada más que los jaleos, que realmente son una alegría, que vamos a escuchar. Muy jotas, vamos sí, a escuchar unas jotas casi. ¿eh? Y ya para finalizar la seguiría con una cabal, o sea, es que estamos acabando como se acababa cabales, antiguamente, es decir, haciendo una demostración de poder, ¿no? Por parte del cantado. Jaleo por pena. Jaleo. Al baile. Vamos allá. Vamos a ver la buena bailadora. A la macarrona. Que se la muestre vacío, como digo la herida. Que se la muestre vacío, como la herida. Vamos a ver qué baile. Vamos a ver, Juana. Juana. Por Juana la macarrona. Vamos a ver la buena bailadora. Bárbara. A ver si te luce ese pollo. El número de baile. Viva la macarrona. Viva la macarrona. Y los buenos tocados, no te hagas nada. Eso es, así se baila. Esta es mi novia. Esa es mi novia. Así se baila bien. A ver. Esa es mi novia. Mira, mira, joven. Vamos allá. Hay que bailar una buena. Muy bien. Una maravilla. Y se aplauden, se aplauden. ¿Este cante que hemos escuchado Palma o me lo parece? No, había palma, había palma. Había Sí, palma, había palma. ¿En los anteriores también? No, los No, anteriores no. los anteriores Los anteriores no. Es que las malagueñas y todo Sí. eso no. Esto sí. Y la bulería tampoco había palma. Pero la chufa tampoco. No, la No, chufa la tampoco. chufa no. Vamos con la seguirilla. Bueno, y- esto vamos a comentar Sí. un poquito si quiere, porque es muy curioso, porque la segunda letra es una de las guerras napoleónicas, Sí. lógicamente, ¿no? Viva la Real Marina, y tiene la semejanza con las jotas es notable. Sí, sí. Es notable.
¿Qué? Sí. Está como... Esto, sí. La semejanza, no, las dos hacen la Sí. misma música y tienen una semejanza con la nota porque la jota es el padre Sí, de las alegrías sí, del canto. sí, la levadura. De hecho, hay jotas que se deben cantar por alegre, ¿no? Sí, Por- sí, sí. Ahí viene la Sí, alegría. Y es curioso el juguetillo final, el picarillo tunante, hoy en día no se canta así. De picarillo tunante, picarillo truán, se dice hoy en Sí, día. no se dice charrán. No se dice charrán, Sí, sí. me diste una vueltecita por la muralla real, Sí, en la sí. letra, pero ahí Sí, sí. la letra era distinta. Sí, sí. Y en cuanto a lo del baile, que se escucha jalear a la macarrona, no creo que estuviera la macarrona ahí. No es necesario que estuviera, porque en un estudio de grabación, ¿tú qué crees? ¿Podría estar o no? Yo creo que sí, ¿Sí? está. Yo creo que sí. Es Para decir, inspirarlo, ¿no? porque es demasiado explícito como para decir Ya. algo y en un ambiente de los cafés donde se iban a encontrar a la vuelta de la esquina. Es decir, no... Y es probable que hiciera un baile de brazos, Porque ahí hay- porque precisamente el técnico le A lo mejor puede dijera no metas pies, que entonces la grabación se estropea. Puede ser, puede ser. ¿Sabes? Pero que en otras veces se jalea... Está aquí en otra grabación hay que se jalea la macarrona, me parece. Sí, Y- eso y es... del mochuelo, me parece, ¿no? Sí, sí. en Y el mochuelo. no es necesario, a lo mejor se jalea como diciendo que está aquí. Pero aquí Sí, hay- pero es que en aquella época era muy habitual que muchos acompañaran Toda la trupe. a todos. Sí, por eso muchas veces se encuentran ahí que... Claro, es que en esa época no se iba al estudio, se grababa en una tienda, se grababa en una habitación de hotel, o sea, se grababa en sitios así un poco, digamos, poco convencionales, por así decirlo, ¿no? Las primeras grabaciones que se hicieron ahí en España, sin ir más lejos, se hicieron ahí entre la calle Preciados y la calle Carmen, ahí en un hotel que había, ahí se alquilaron unas habitaciones y ahí se hicieron las grabaciones. Claro. En fin, pues vamos a escuchar la seguirilla y Por ya seguirillas. terminamos de comentar. Venga, seguirillas y cabales. Del Pena. Del pelo. Bueno, Seguirillas y cabales. Vamos allá. Casi una saeta. Es verdad. Ahora cambiamos mayor. La mayor. Vamos a cambiar. La mayor. bueno, la verdad es que de esto podríamos estar hablando media hora, Ramón? Porque en 2 minutos hay condensado
muchísimo. Mucho, Es decir, mucho. desde el propio temple, que ya es una música en sí misma, ¿no? Eso también es muy de ese periodo, ¿no? Parece como los temples esos de Chacón por Seguirillas, que ya era un arco Una melódico sinfonía, ¿no? maravilloso. Luego, pues eso, el apunte que te has hecho, Iba Cádiz, porque un estilo atribuido al viejo de la isla. Luego, el remate por esa cabal, el cambio a tonalidad mayor, en fin, tiene tanto la grabación, ¿verdad? Sí. Que es verdaderamente... Es sorprendente, sí, porque tiene esta última cante por seguirillas cabales, que va en tono mayor y tiene cierto aire guajiro también, Sí. tiene en el toque. Luego la hizo el hijo, Sí. mucho más alargado, Sí. que es la versión que hoy hace Maite Martín, por ejemplo. Maite Claro. Martín Pero además el hijo, y metiéndole más garganta y más, Sí, sí. y más filigrana, Más porque filigrana. ya era otra época. Sí, era otra Era estética otra distinta. época. El hijo era, pues, era de 1900, 24 años más joven, y como dice Carlos, ya era la estética de la ópera flamenca, Claro. era donde había que alargar más los cantes. Este es de la estética de los cafés cantantes. Claro. Vamos para adelante con mucha fuerza y en este plan. Y el hijo ya era más preciosismo. Sí. Y es la versión que sigue, por ejemplo, eso, Maite Martín. Y de hecho, aunque una cabal que puede ser atribuible a Silverio Franconetti, quizás, porque no creo yo que el Pena estuviera en esa tradición de cante, pero hoy en día se le conoce como la cabal del Pena, porque ciertamente es distinta de las otras versiones que conocemos de la cabal de Silverio Franconetti, y ha quedado como la cabal del Pena. Lo han hecho otros cantadores, claro. Así es. Y eso que dice Carlos también, la discografía antigua, esos jaleos nos dan mucha información. Desde Viva Cádiz, cuando estaba haciendo el primer cante, una sigrilla del Marco Gaditano, del viejo de la isla, que era hermano de María Borrico, una sigrilla que no es ni de Jerez ni de Triana, sino de aquella zona de Cádiz y los puertos, con sus peculiaridades y demás. Y eso es curioso porque que los jalea sabe lo que está diciendo. Sí, sin duda. Así que bueno, pues esperamos que este experimento os haya gustado. Hemos querido hacer un viaje así a través del tiempo, honrar también la memoria de un cantador que es ciertamente estimable y que, como muchas veces decimos, que la suma de todos estos cantadores es lo que de alguna manera nos da la verdadera dimensión de este género que tanto nos apasiona, ¿no? Como es el flamenco. Bueno, es curioso porque Carlos ha tenido el detalle de poner en la parte de atrás toda la discografía y, como veréis, hay fandanguillos, una malagueña, otra malagueña del Canario, el Garrotín, por soleá también Mariana, que era un cante que estaba también muy de moda en la época, que ya hoy se canta poco. Dos tangos, las asturianas, que era un experimento de intentar traer del folclore de fuera, como se hizo con las jotas de la alegría, que sí cuajaron, pero las asturianas pues quedaron como un experimento. Bueno, algunos lo recuerdan, pero es algo que no entró en el canon flamenco. Y más tango y unas cartageras, o sea que era un cantador de largo repertorio. Esto es lo que grabó. Evidentemente sabía muchas más cosas, con cosas que se siguen cantando y cosas que ya pasaron, ¿no? ¿Se afinca en Álava? No, en Málaga. Bueno, él está en los cafés cantantes de la época. Sí, estuvo en los cafés en Málaga, en Madrid, y luego volvió a Álora, se estableció allí, digamos, montó un bar y luego se trasladó a Málaga al cabo de los años y ya aquí es donde terminó sus días. ¿Esta grabación se hace en Madrid? Sí, esta grabación se hace en Madrid en 1908. El hijo que lo hemos montado, José Muñoz Martín, porque era Muñoz Beigbeder, el padre. Él me contaba no hace mucho Pepe Luque que él se lo contaría a Diego el Perote, que tuvieron unas discusiones, eso ya es para el apartado del corazón, ¿no? Familiares, entre padre e hijo, ¿no? Y lo echó de la casa. Y se fue a la estación de las Mellizas, que está al lado de Álora, con su guitarra, a cantarle a los trenes que pasaban. Paraba un tren, si paraba un ratillo, se metía, cantaba una malagueña, un fandango, lo que fuera, el Pena hijo, y empezó así a buscarse la vida hasta que le vio color al asunto y ya se hizo profesional, y luego con Centeno, con Guerrita y demás, hicieron aquella famosa la copla andaluza de finales de los años 20, que le hicieron ganar bastante proyección, dinero y prestigio. Vamos, lo que pasa, luego emigró a la Argentina cuando la guerra, ¿no? Se exilió a la Argentina y murió allí en el 69, el Pena hijo. Hablo del Pena hijo. Así que no sé, ¿alguna cosa? Sí. Lourdes. Yo creo que la gran importancia para nosotros hoy en día, ¿no? El origen que tiene Pena es que ha sido testimonio de cantes de otros cantadores que nos grabaron, porque no quisieron, porque no murieron. Y yo me pregunto, no sé qué pensaréis vosotros, porque esto entra dentro de la hipótesis, ¿no? ¿Sería consciente el Pena de lo que estaba haciendo? ¿O era aprovecharse de que esos otros no habían grabado? No. ¿Era consciente de que estaba dejando un testimonio de cantadores que no habían grabado?
digamos, la respuesta, no hay una única respuesta porque sí, porque además esto es algo que es extensivo al resto de artistas de todos los géneros que, digamos, el sonido grabado les atropelló. Es decir, porque esto fue, pues como a nosotros nos ha atropellado Internet con las pantallas y todo esto, pues a ellos también. Eso distorsionó mucho la manera de acercarse al fenómeno musical, porque también eso trastocó mucho la manera de cómo se aprendían los cantes de unos a otros, en la oralidad, de qué manera se va fosilizando, digamos, la música, se va quedando como un canon, pequeños cánones cada una de estas grabaciones. Entonces ellos, algunos sí tenían cierto sentido de trascendencia y otros muchas veces alternaban sus sesiones en los cafés cantantes y les salían grabaciones, porque tenemos testimonios de la época que iban grabando, en una noche grababan 20 o 30 cantes y a lo mejor al día siguiente tenían otra sesión de grabación y demás. No eran tan conscientes que más de 100 años después íbamos a estar analizando sus cantes. Entonces, por eso hay que hacerlo con cierta perspectiva a la hora de saber que esto es una pequeña muestra de lo que pudo ser, de lo que fue, pero que no podemos tampoco, que en eso en el flamenco también hemos pecado a veces de querer tomar las grabaciones como la verdad inmutable sobre la que tenemos que construir la flamencología moderna, y entonces esa es una parte, una versión de la historia, pero desgraciadamente no tenemos toda, tenemos una pequeña parte, pero por lo menos la tenemos, ¿no? Sí, yo creo, vamos, que lo de la conciencia, como ha dicho Carlos, eso lo hemos tenido después. Hay un caso que quizá la mejor cabeza del cante que había en la época, sin duda, era la de don Antonio Chacón. Y lo que se desprende de lo que hemos estudiado de don Antonio Chacón es que él tampoco era totalmente consciente y él grabó hasta después, hasta finales de los años 20, Chacón, y no era del todo consciente, como se refleja en la discografía, un cantador de tan largo recorrido, tan largo, que repetía muchas veces las mismas letras, porque él diría, bueno, hago esto, me lo pagan y ya está. Y era una persona que tenía la cabeza en su sitio, que no eran locales. No sé, porque no tenían esa conciencia de lo que, oye, que esto es lo que te va a quedar para la historia. Si además, Ramón, aún hoy nos encontramos con artistas que muchas veces nosotros hemos dicho, pero ¿cómo has sido tan bohemio de tu carrera, de no haber hecho determinados hitos discográficos, por lo menos para que queden ahí, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿cómo ha sido tu evolución artística? Cantadores contemporáneos, sí. Eso es, y ni ellos mismos se han dado cuenta, ¿no? De que al final las noches mágicas, la emoción que te traspasa, eso queda al que estuvimos allí, pero lo que realmente queda, lo tangible, bueno, hoy en día ya con tanto vídeo, aunque estábamos hablando de eso, ¿no? Muchas veces todas estas... Un arma de doble filo. Eso es, todo esto que está ahí en la nube, en cualquier momento alguien decide que consume demasiada agua o vete tú a saber qué y no sé. Pero que es cierto que es todo tan efímero que realmente ellos no sabían la trascendencia, o sea, que eso iba a quedar, que su memoria iba a estar reducida a un disco de 25 centímetros de diámetro. Entonces, bueno, nos tenemos que agarrar a eso, pero eso sucede con el flamenco, con la ópera, con cualquier otro género que registró en esa época y, en fin, por eso es tan apasionante. ¿La guajira nace en Cuba en el campo o en la ciudad? Bueno, guajiro es el nombre de los campesinos cubanos, ¿no? Sí, tiene elementos también. Sí, claro. No, yo africano lo veo. Sí, no lo veo tiene demasiado. el componente de la negritud está. Sí, pero también el punto guajiro, el punto cubano, tiene de la que dicen defender la guajira, tiene ciertas conexiones de letras y demás. Sí. Lo que pasa que luego y de rítmica. Lo que pasa es que luego la guajira es la idealización. Puede ser la idealización claro, es que, de cómo veían los andaluces claro, es que es el resultado de una contaminación, es decir, en el mejor de los sentidos. Es decir, el punto guajiro está ahí. Cuando escuchamos los testimonios más antiguos que hay de Antonio Morejón, digamos, de cantantes cubanos de esa época, además muy, como se dice hoy, muy racializados, encontramos un germen que luego nos resulta muy natural en la guajira, pero lo que dice Ramón es muy cierto. Pero claro, ya la guajira flamenca ya está absolutamente atravesada de la ligazón de Cuba con España y del fenómeno tan traumático de la pérdida de la colonia, porque es que eso se encuentra en las letras,
se encuentra en otros muchos elementos que aparecen en la Guajira, ¿no? Que eso fue verdaderamente, como sabéis, traumático, ¿no? Para la sociedad española de la época, ¿no? Y la conexión, por ejemplo, de Canarias. Sí, sí, claro. Sí, Claro, también, claro. sí. Se dieron a los campesinos canarios. Claro, que claro. solo trabajaban la tierra. Claro, De ahí viene la palabra guajira. claro. Y en Canarias hay una tradición enorme de repentización Sí, sí, de sí, décimas sí. y demás, que se Totalmente. lleva al Caribe, sobre todo a la Sí, parte sí. del Caribe. Del Caribe. Sí, sí. Porque antes, Y a Luciano. ¿Qué? estaba, Llega a Luciano también. Ah, sí. Sí, sí. antes cuando estaba sonando una malagueña, mentalmente me he puesto a oír y estaba sonando una malagueña canaria, mucho más solemne y más lenta. Mm. Porque viajan de aquí. Claro, Académica, claro. pero- Sí, sí, sí. pero claramente una malagueña de aquí. Sí, sí. Bueno, el tocador era bastante virtuoso para la época. Sí, ¿eh? sí, sí. Era un tocador que no suena primitivo, pero bastante punteado, bastante Sí, que sí, antes era sí. mucho más el tócalo barbero de ran, Sí, sí, sí. otros tocadores de la época. Y él era un Sí, tocador, un poco el estilo de Juan Habichuela. Sí, de Juan ese Gandulla estilo. Habichuela. Sí, Juan Gandulla. Sí. Sí, sí. esa Sí. onda. Pues nada, ¿Algo más? pues nos vamos con la música a otra parte. Y con Bueno. los aparatos. Gracias. No hemos pasado mucha pena, ¿no?